Soy Carla. Tengo 29 años y lo que voy a contarte va a destrozarte tanto como me destrozó a mí. Imagínate esto. Llegas a tu casa y encuentras a tu esposo con otra mujer en tu cama. Doloroso, ¿verdad? Pero ahora imagínate que esa mujer es tu propia madre. La mujer que te dio la vida, que te enseñó sobre el amor y la moral, que siempre te decía, nunca confíes en los hombres porque todos son iguales. Esa misma mujer destroza tu matrimonio acostándose con tu marido. Durante meses, en tu propia casa, en tu propia cama. Y cuando los descubres, ¿sabes qué me dijeron? Que era mi culpa, que yo los había empujado a los brazos del otro. ¿Puedes creerlo? Quédate conmigo porque esta historia va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y hasta qué punto una traición puede destruir a una persona. Te advierto, no hay héroes en esta historia, solo víctimas y victimarios. Y tal vez yo sea ambas. Mi historia con Roberto comenzó como un cuento de hadas mexicano. Nos conocimos en la universidad, en la Facultad de Administración. Yo estaba en segundo año, él en tercero. Era ese tipo de hombre que cuando entraba a un salón, todas volteábamos a verlo. Alto, moreno claro, con esos ojos verdes que parecían hipnotizarte. Pero no era solo su físico lo que me enamoró, era su ambición, su forma de hablar del futuro como si ya lo tuviera en las manos. Voy a tener mi propia constructora, me decía mientras caminábamos por el campus. Voy a construir casas para familias como la mía que nunca pudieron tener algo propio. Venía de un barrio humilde de Neza igual que yo. Su papá era albañil y su mamá limpiaba casas, pero Roberto tenía esa hambre de triunfar que me fascinaba. Cuando me pidió que fuera su novia, después de 3 meses de cortejo intenso, sentí que había ganado la lotería romántica. Flores todos los viernes, serenatas con mariachi en mi cumpleaños, cartas de amor escritas a mano que aún conservo y que ahora me duelen leer. Mi mamá Esperanza lo conoció a los 2 meses de noviazgo y fue amor a primera vista. Ese muchacho tiene clase, mija, me decía. Mira cómo me saluda de beso en la mejilla, cómo me ayuda con las bolsas del mandado. Ese sí sabe tratar a una dama. Era verdad. Roberto trataba a mamá como a una reina. Siempre le llevaba flores cuando venía a la casa, le preguntaba por su salud, se interesaba por sus telenovelas favoritas. Nos casamos después de 2 años y medio de noviazgo en la iglesia de San Judas Tadeo, la misma donde yo había hecho mi primera comunión. La boda fue pequeña pero hermosa. Mamá ahorró durante meses para hacerme un vestido que parecía de princesa. Roberto lloró cuando me vio caminar hacia el altar. Mamá lloró más que nadie ese día, incluida yo. Por fin mi niña va a ser feliz, decía entre sollozos. Por fin tiene un hombre que la va a cuidar como se merece. Esa noche, en nuestra luna de miel en Puerto Vallarta, Roberto me juró amor eterno mientras hacíamos el amor en la playa. Tú y yo contra el mundo, amor, me susurró al oído, para toda la vida. Y yo le creí cada palabra. Los primeros 2 años de matrimonio fueron exactamente lo que había soñado. Roberto consiguió trabajo como supervisor en una constructora mediana, yo trabajaba como auxiliar contable en una empresa de suministros médicos. Rentábamos un departamento de 2 recámaras en una unidad habitacional de clase media. No era lujoso, pero era nuestro. Cada peso que ganábamos lo ahorrábamos religiosamente para poder comprar nuestra propia casa. En 5 años vamos a tener nuestro hogar propio, decía Roberto mientras contábamos los billetes que guardábamos en una caja de zapatos. Mamá venía a visitarnos todos los domingos sin falta. Llegaba con tuppers llenos de mole, pozole, chiles rellenos, todas mis comidas favoritas. Roberto siempre la recibía con un abrazo y la ayudaba a poner la mesa. Doña Esperanza, usted no debería molestarse tanto, le decía, pero ella respondía, para mis hijos no es molestia, es amor. Pero al 3er año, algo comenzó a cambiar. Roberto empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Es que el jefe me está dando más responsabilidades, me explicaba. Tengo que quedarme a revisar que los materiales estén completos, a planificar los proyectos del día siguiente. Al principio me sentí orgullosa. Mi esposo era tan bueno en su trabajo que le estaban dando más responsabilidades.
pero las llegadas tardías se volvieron rutinarias. 8 de la noche, 9 de la noche, a veces hasta 10. Y cuando llegaba, ya no era el Roberto cariñoso y juguetón de antes. Cenaba en silencio, se bañaba y se acostaba. El sexo se volvió esporádico, mecánico, como algo que hacía por obligación. Cuando le comenté mis preocupaciones a mamá, esperaba que me apoyara como siempre lo había hecho. Pero su respuesta me sorprendió. «Ay, mija, no seas tan pegajosa. Los hombres necesitan su espacio para trabajar y triunfar. Si lo agobias, lo vas a espantar». Era extraño escuchar esas palabras de la mujer que siempre había sido sobreprotectora conmigo. «Pero mamá», le dije, «antes Roberto no era así. Antes llegaba corriendo a casa para estar conmigo». Ella me miró con una expresión que no supe interpretar. «Los hombres cambian, mija, madúranos. Tú también tienes que madurar y darle su lugar». Comencé a notar que cuando mamá venía de visita, Roberto se transformaba. Llegaba más temprano esos domingos, se bañaba, se ponía su ropa más bonita, se peinaba con gel. Durante la comida se reía con las historias de mamá, le preguntaba por sus vecinos, la elogiaba constantemente. «Doña Esperanza, usted cada día se ve más joven», le decía. «Seguramente tiene pretendientes haciendo fila», y mamá se reía y se sonrojaba como una quinceañera. Al principio pensé que era hermoso que mi esposo quisiera tanto a mi madre, pero algo dentro de mí comenzó a sentir una punzada extraña, una incomodidad que no sabía cómo nombrar. El primer signo realmente alarmante ocurrió un sábado por la tarde de octubre. Roberto había salido desde la mañana supuestamente a una junta con el arquitecto de un nuevo proyecto. «Es muy importante, amor», me había dicho mientras se ponía su mejor camisa. «Si sale este contrato, vamos a poder comprar la casa más pronto de lo que pensábamos». Yo me quedé en el departamento limpiando y organizando. Mamá llegó alrededor de las 3 de la tarde, como siempre hacía los fines de semana. Pero esa tarde se veía diferente. Se había arreglado más de lo normal, llevaba un vestido ajustado color vino que le favorecía mucho, se había puesto maquillaje y hasta perfume. «Te ves muy guapa, ma», le dije. «¿Tienes alguna cita?» Se rió nerviosa y dijo: «Ay, no digas tonterías, una ya no está para esas cosas». Estábamos platicando en la sala cuando sonó su teléfono celular. La vi tensarse inmediatamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Miró la pantalla y su expresión cambió completamente. «Bueno», contestó con una voz que jamás le había escuchado, más suave, más sensual. No pude escuchar la conversación completa porque se alejó hacia la cocina, pero alcancé a oír fragmentos. «No puedo ahora, está aquí conmigo, después te marco». Cuando regresó a la sala le pregunté quién había sido. «Ah, era la vecina de enfrente. Quería pedirme prestada una taza de azúcar», me dijo sin mirarme a los ojos. Lo extraño fue que mamá se quedó inquieta el resto de la tarde. Checaba constantemente su teléfono, parecía distraída como si estuviera esperando algo, y cuando Roberto llegó a las 8 de la noche, la transformación en ambos fue evidente. Él se veía más animado de lo que había estado en meses, y ella se puso nerviosa, casi tímida. Durante la cena Roberto estuvo particularmente cariñoso conmigo, me dijo varias veces cuánto me amaba, me acarició constantemente, pero había algo forzado en sus gestos, como si estuviera actuando para una audiencia. Esa noche, después de que mamá se fue, le pregunté a Roberto sobre su junta. «¿Cómo te fue con el arquitecto?» «Muy bien», me dijo, «creo que vamos a conseguir el contrato». Pero cuando le pregunté detalles específicos, sus respuestas fueron vagas y confusas. No pudo decirme el nombre del arquitecto, ni la ubicación exacta del proyecto, ni cuánto tiempo tomaría construirlo. Esa fue la primera noche que me quedé despierta hasta muy tarde, con una sensación horrible en el estómago, como si mi intuición me estuviera gritando que algo terrible estaba por descubrirse. No podía quitarme esa sensación de alarma. Era como tener una sirena sonando constantemente en mi cabeza. Comencé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Roberto se bañaba más seguido, usaba una colonia nueva que era más cara de lo que normalmente podíamos permitirnos, y mantenía su teléfono siempre boca abajo o en silencio. Cuando le preguntaba por qué había cambiado la colonia, me decía: «La anterior ya me tenía aburrido». Un hombre tiene que innovar, ¿no? Pero había algo en su sonrisa que no me gustaba, algo forzado y culposo. Comencé mi propia investigación amateur.
Cuando Roberto se bañaba, revisaba sus bolsillos. Encontré recibos de restaurantes que jamás habíamos visitado juntos, ticket de estacionamientos de lugares donde él nunca tenía que ir por trabajo, y lo más extraño, varios recibos de una florería cara del centro. Cuando veía esos recibos, mi corazón se aceleraba. ¿Para quién estaba comprando flores? Porque a mí no me había regalado flores en meses. Una tarde, mientras Roberto estaba en la regadera, revisé su teléfono. Tenía una clave nueva que yo no conocía. Intenté varias combinaciones. Mi cumpleaños, nuestro aniversario, el día que nos conocimos. Ninguna funcionó. Eso me confirmó que definitivamente estaba escondiendo algo. Esa noche le pregunté casualmente, «Amor, ¿por qué le pusiste clave a tu teléfono?» Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. «Por seguridad, amor. En el trabajo nos dijeron que es importante proteger nuestros datos personales». Mi paranoia creció tanto que comencé a llamar a mamá a horas inesperadas para comprobar si estaba en su casa. Varias veces no contestaba. Cuando le preguntaba después dónde había estado, sus respuestas eran inconsistentes. Fui al mercado, estaba en misa, se me acabó el saldo del teléfono. Una vez la llamé a las 4 de la tarde de un miércoles y no contestó. Cuando la volví a llamar 2 horas después, me dijo que había estado durmiendo. Pero mamá nunca dormía siestas, y menos a esa hora. Decidí seguir a Roberto. Una tarde salí temprano del trabajo fingiendo que me sentía mal y me fui a esperarlo afuera de su oficina. Lo vi salir a las 6:30, pero en lugar de tomar el camión que lo llevaba a casa, se subió a su coche que supuestamente estaba descompuesto y se dirigió hacia el sur de la ciudad. Lo seguí manteniendo distancia. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Lo vi entrar a un motel de mala muerte llamado Las Palmas, uno de esos lugares donde van las parejas que no pueden ir a otro lado. Esperé afuera durante 2 horas, escondida en mi coche, llorando y temblando de rabia. Cuando finalmente salió, no pude ver con quién había estado porque salieron por separado, pero lo había confirmado, mi esposo me estaba engañando. Después de confirmar que Roberto me engañaba, entré en una fase de investigación obsesiva que duró semanas. Era como si me hubiera convertido en detective de mi propia vida, buscando pistas que confirmaran mis peores temores. Las evidencias comenzaron a acumularse de manera abrumadora. Una tarde llegué temprano del trabajo porque había tenido una junta que se canceló. Al entrar al departamento, encontré algo que me heló la sangre, un arete en el sofá de la sala. Era dorado, con una perla pequeña y delicada, muy elegante, pero definitivamente no era mi estilo. Yo prefería aretes más grandes y llamativos. Mi mano temblaba mientras lo recogía. Roberto me estaba engañando en mi propia casa, en el lugar que habíamos construido juntos con tanto amor y esfuerzo. Guardé el arete como evidencia en una cajita de joyería. Esa noche, cuando Roberto llegó, actuó completamente normal. Me preguntó cómo había estado mi día. Cenamos viendo la televisión. Me dio un beso de buenas noches. Era un actor consumado, y eso me dolía más que la infidelidad misma. ¿Cómo podía mentirme tan naturalmente? ¿Cómo podía fingir que me amaba después de haber estado con otra mujer en nuestro hogar? Durante las siguientes semanas encontré más evidencias que me destrozaban por dentro. Un cabello rubio largo enredado en las sábanas de nuestra cama. Yo era morena. Manchas de maquillaje en sus camisas que no coincidían con los colores que yo usaba. Olor a perfume diferente impregnado en la almohada. Una vez encontré marcas de lápiz labial en el cuello de una de sus camisas blancas, un color rojizo que jamás había usado en mi vida. Pero lo que más me torturaba era ver cómo Roberto parecía más feliz que nunca. Cantaba en la ducha canciones románticas, llegaba con pequeños regalos para mí, flores, chocolates, perfumes, claramente comprados por culpabilidad. Me decía cuánto me amaba varias veces al día, me abrazaba por la espalda mientras cocinaba, me besaba apasionadamente cuando llegaba del trabajo. Era como si esta aventura lo hubiera rejuvenecido, le hubiera dado una nueva energía para la vida, y ahí estaba yo, fingiendo normalidad mientras me moría por dentro. Sonreía cuando me daba regalos, le agradecía los besos, le decía que también lo amaba, pero cada gesto de cariño se sentía como una puñalada. Una parte de mí quería confrontarlo inmediatamente, gritarle, exigir explicaciones,
Pero otra parte necesitaba saber más, necesitaba saber quién era ella, cuánto tiempo llevaba esto sucediendo, si me iba a dejar por ella, si lo que teníamos había significado algo realmente. La incertidumbre me estaba volviendo loca. Perdí peso, desarrollé insomnio, me salieron manchas en la cara por el estrés. Mis compañeros de trabajo comenzaron a preguntarme si me sentía bien. «Te ves muy pálida últimamente», me decía mi jefa. «Todo bien en casa», y yo tenía que mentir, sonreír y decir que todo estaba perfecto, cuando mi mundo se estaba desmoronando pieza por pieza. El día que descubrí la identidad de la amante fue el día que mi alma murió para siempre. Era un domingo 15 de noviembre, una fecha que jamás voy a poder olvidar porque marcó el antes y el después de mi existencia. Roberto había salido temprano supuestamente a jugar fútbol con sus compañeros de trabajo. «Es un torneo importante, amor», me había dicho mientras se ponía su uniforme. «El equipo que gane se lleva 5.000 pesos para repartir». Yo me quedé en casa organizando la ropa y preparando comida para la semana. Alrededor de las 11 de la mañana decidí sorprender a mamá con una visita. Hacía tiempo que no íbamos solas a platicar y con todo el estrés que estaba viviendo por las sospechas sobre Roberto, necesitaba el consuelo de mi madre. Compré pan dulce en la panadería de la esquina y me fui a su casa. Vivía en un pequeño departamento a 20 minutos del mío, en el mismo barrio donde había crecido. Toqué el timbre varias veces, pero no hubo respuesta. Era extraño porque mamá nunca salía tan temprano los domingos y además su coche estaba estacionado afuera. Usé las llaves que tenía de emergencia para entrar. «Ma, soy yo», grité desde la puerta. No hubo respuesta. La casa estaba en silencio, pero había algo diferente en el ambiente. Un olor extraño como de perfume masculino mezclado con incienso. Caminé hacia la sala y vi ropa tirada en el sofá. Ropa de hombre, una camisa que me resultaba familiar. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Con las piernas temblándome, me acerqué a recoger esa camisa. Era azul marino, de una marca específica, con un pequeño agujero en el puño izquierdo que yo misma había reparado 2 meses atrás. Era la camisa de Roberto. Mi esposo estaba en casa de mi madre. En ese momento escuché risas provenientes del cuarto de mamá. Risas íntimas, cómplices. Una risa masculina que conocía demasiado bien y otra femenina que había escuchado toda mi vida. Mi mundo se desplomó. Mis piernas no me sostenían. Me senté en el sofá, abrazando esa camisa, sin poder respirar correctamente. Las risas se convirtieron en susurros, luego en gemidos. Mi madre y mi esposo estaban teniendo sexo en la cama donde yo había dormido tantas noches cuando era niña y tenía pesadillas. En la misma cama donde mamá me había consolado cuando me rompieron el corazón por primera vez, donde me había explicado los cambios de la pubertad, donde habíamos planeado mi boda. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada en shock completo. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo se había detenido. Cuando finalmente los ruidos cesaron y escuché movimiento en el cuarto, salí silenciosamente de la casa, llevándome la camisa de Roberto como evidencia de la traición más grande de mi vida. Llegué a mi departamento y me encerré en el baño. Vomité durante media hora, luego me senté en el piso frío y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No podía procesar lo que había visto. Mi madre, la mujer que me había dado la vida, me había dado el golpe mortal. Después de descubrir a Roberto y mamá juntos, pasé 3 días en un estado de shock completo. No podía comer, no podía dormir, apenas podía funcionar. Llamé al trabajo fingiendo estar enferma, porque literalmente no podía levantarme de la cama. Roberto actuaba con normalidad, pero yo lo veía diferente. Cada vez que me tocaba, sentía náuseas. Cada vez que me decía te amo, quería gritarle la verdad a la cara. El miércoles por la noche ya no pude más. Roberto estaba viendo televisión en la sala cuando me senté frente a él con la camisa azul marino en las manos. «¿Reconoces esto?», le pregunté. Su rostro se puso pálido instantáneamente. «Carla, yo puedo explicarte», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «¿Explicarme qué? ¿Qué te estás dando a mi madre? Que los dos me han estado mintiendo en mi cara durante meses». La discusión que siguió fue la más violenta de mi vida. Roberto intentó negarlo al principio, luego trató de minimizarlo, y finalmente, cuando se dio cuenta de que yo sabía toda la verdad, comenzó a justificarse de la manera más cruel posible. «Tú me orillaste a esto», me gritó. «Llegas cansada del trabajo, nunca quieres hacer el amor, siempre estás de mal humor.
Tu mamá me entiende, me escucha, me da lo que tú ya no me das. Mi mamá te da lo que yo no te doy, le grité de vuelta. Es mi madre, desgraciado, la mujer que me parió. ¿Cómo pudiste tocarla? ¿Cómo pudiste besarla sabiendo que es la madre de tu esposa? Su respuesta me destrozó, porque ella es más mujer que tú, porque ella sabe cómo tratar a un hombre, porque contigo el matrimonio se volvió una rutina aburrida, y con ella me siento vivo otra vez. Al día siguiente fui a casa de mamá. Me dijo, pero yo no la dejé terminar. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le grité. Eres mi madre, se suponía que me ibas a proteger, no que me ibas a clavar un puñal por la espalda. Su justificación fue aún peor que la de Roberto. Tú no lo estabas haciendo feliz, me dijo con una frialdad que jamás había visto en ella. Yo veía cómo llegaba triste a mi casa los domingos, cómo te contaba que ya no eran la pareja de antes. Él necesitaba una mujer que lo comprendiera, que lo valorara, pero no tenía que ser mi madre, le gritaba entre lágrimas. Había millones de mujeres en el mundo, pero tenía que ser precisamente tú. Y entonces me dijo algo que jamás voy a poder perdonar. Tal vez si hubiera sido mejor esposa, esto nunca habría pasado. Los hombres no buscan afuera lo que encuentran en casa. En ese momento entendí que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi madre. La mujer que me había criado, que había sido mi confidente y mi apoyo, había desaparecido para siempre. Después de las confrontaciones, mi vida se convirtió en un infierno. Roberto se fue de la casa esa misma semana y se mudó oficialmente con mamá. Sí, mi esposo se fue a vivir con mi madre como si fuera lo más natural del mundo. Los vecinos del barrio comenzaron a murmurar, a señalar, a juzgar. ¿Ya viste? El esposo de Carla ahora anda con su mamá. ¡Qué vergüenza para esa familia! Algo habrá hecho esa muchacha para que su propio esposo prefiera a la suegra. El proceso de divorcio fue una pesadilla. Roberto contrató a un abogado que argumentó que yo había sido una esposa negligente, que había abandonado mis deberes maritales, que había creado un ambiente hostil en el hogar que lo había orillado a buscar afecto en otro lado. ¿Pueden creerlo? Yo era la culpable de su infidelidad con mi propia madre. Mamá tampoco perdió tiempo en justificar su comportamiento ante toda la familia. Le contó a mis tías, a mis primas, a todos los que quisieran escuchar, que yo había sido una mala esposa, que había descuidado a Roberto, que ella solo había sido un hombro donde llorar, y que las cosas se dieron naturalmente. Yo no busqué que pasara esto, les decía, pero cuando un hombre necesita cariño y comprensión, una mujer de verdad no puede quedarse con los brazos cruzados. La familia se dividió, algunos me apoyaron, pero muchos otros comenzaron a creerle a mamá. Mis propias tías me decían, mija, tal vez deberías reflexionar sobre qué hiciste mal en tu matrimonio. Los hombres no buscan afuera si están contentos en casa. Tu mamá es una mujer muy buena, seguramente ella no buscó que pasara esto. Perdí peso dramáticamente, bajé de 65 kilos a 48 en cuestión de 3 meses. Desarrollé ansiedad severa, ataques de pánico, depresión profunda. Mis compañeros de trabajo ya no podían fingir que no notaban mi deterioro. Mi jefa me sugirió que tomara terapia psicológica, pero ¿cómo le explicas a un terapeuta que tu esposo te engañó con tu propia madre y que ahora viven juntos como pareja? Lo peor de todo era verlos juntos, porque sí los veía, en el supermercado, en la iglesia, en las fiestas familiares. Roberto llevaba a mamá del brazo como si fuera su esposa legítima. Ella se había cortado el cabello, se vestía más joven, sonreía de una manera que yo no le había visto desde que era adolescente. Parecían genuinamente felices, lo cual hacía todo más doloroso. No era solo una aventura sexual, parecía ser amor real. Un día los encontré en la misma cafetería donde Roberto y yo habíamos tenido nuestra primera cita. Estaban sentados en la misma mesa, tomados de la mano, riéndose íntimamente. Mamá llevaba puesto un vestido que yo le había regalado en su último cumpleaños. Cuando me vieron, ninguno de los dos tuvo la decencia de verse avergonzado. Roberto me saludó con la mano como si fuéramos conocidos casuales. Mamá me sonrió con condescendencia, como si me estuviera haciendo un favor al reconocer mi presencia. Esa noche intenté quitarme la vida. Tomé todas las pastillas para dormir que tenía en casa y me acosté esperando no despertar.
pero mi cuerpo resistió. Desperté 12 horas después con vómito por toda la cama y una resaca horrible que duró 3 días. Ni siquiera para morir me servía. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que tomar una decisión: o me dejaba destruir por esta traición, o encontraba una manera de seguir adelante. Pero seguir adelante no significaba perdonar, significaba planear mi venganza, porque si había algo que Roberto y mamá no sabían sobre mí, era que yo también podía ser despiadada cuando me lastimaban, y me habían lastimado de la peor manera posible. Han pasado 2 años desde que descubrí la traición. 2 años en los que he tenido tiempo de planear, de sanar superficialmente y sobre todo de vengarme. Porque ¿saben qué? Si me iban a pintar como la mala de esta historia, entonces iba a hacerlo completamente. Lo primero que hice fue contratar a un detective privado para investigar las finanzas de Roberto. Resulta que mi querido exesposo había estado desviando dinero de la constructora donde trabajaba para mantener su romance con mamá. Cenas caras, hoteles, regalos costosos, todo salía del dinero que robaba de su trabajo. Con esa información hice una denuncia anónima ante su jefe. Roberto fue despedido y demandado penalmente. Ahora tiene antecedentes criminales y no puede trabajar en ninguna empresa formal, pero eso no fue suficiente. También me encargué de que toda la familia extendida supiera exactamente cómo habían comenzado las cosas entre ellos. Les mostré las fotos que había tomado del motel, les enseñé las evidencias que había guardado, les conté con lujo de detalle cada mentira que me habían dicho. La reputación de mamá en el barrio quedó destruida. Ya no puede caminar por la calle sin que la señalen y murmuren a sus espaldas. ¿Y saben qué más hice? Me acosté con el hermano menor de Roberto. Sí, con Javier, ese muchacho tímido de 23 años que siempre me había visto con ojos de admiración. Fue fácil seducirlo. Solo tuve que buscar consuelo en él, llorar en su hombro, hacerle creer que necesitaba su protección. Una noche de copas llevó a otra y terminamos en la cama. Me aseguré de que Roberto se enterara mandándole fotos comprometedoras. La cara de traición y dolor que puso cuando las vio casi compensó todo lo que me habían hecho. Ahora Roberto y mamá viven en un departamento miserable en las afueras de la ciudad. Él trabaja como albañil de medio tiempo, igual que su padre, y ella limpia casas otra vez. Su gran amor los llevó directo a la pobreza y al desprecio social. Mientras tanto, yo me mudé a una zona mejor, conseguí un trabajo en una empresa multinacional, y estoy saliendo con un hombre que me trata como reina y que no sabe nada de mi pasado. Pero aquí está la parte que nadie entiende. Una parte de mí sabe que tal vez sí fui una mala esposa. Tal vez sí me volví fría, distante, rutinaria. Tal vez Roberto tenía razón cuando decía que ya no lo hacía feliz. Y tal vez, solo tal vez, mamá tenía razón cuando decía que los hombres no buscan afuera lo que encuentran en casa. Pero ¿saben qué? No me importa, porque aunque haya sido una mala esposa, aunque haya contribuido a la muerte de mi matrimonio, eso no justifica lo que hicieron. Había miles de maneras de manejar los problemas maritales, pero ellos eligieron la más cruel: traicionarme con la persona que más daño me podía hacer. Y ahora, después de contarles toda esta historia, tengo una pregunta para ustedes. ¿Realmente creen que fui la víctima en esta situación? ¿O creen que una mujer que es capaz de planear una venganza tan fría y calculada como la mía tal vez se merecía lo que le pasó? Porque yo ya no estoy segura. Y esa incertidumbre es lo que más me tortiva todas las noches.